Mi nombre es Martín Margallán y desde hace casi 20 años somos los directores del Grupo Amistad aquí en Agua Prieta. Y le decimos el Grupo Amistad porque el Grupo Amistad, aparte de estas reuniones que tenemos aquí los miércoles en las noches, comprende la escuela INAM, que ahorita vamos a estar presentando. Ahorita ustedes van a estar conociendo a la plantilla de maestros y administrativos. Y aparte también tenemos un orfanatorio aquí en Agua Prieta que es Brazos de Amor, que está allá en la carretera. Así que tenemos algunas cosas, por eso es un grupo, el Grupo Amistad Cristiana de Agua Prieta. ¿Está contento esta mañana? Qué bueno, me da mucho gusto verles aquí este día. Déjenme les leo algo que dice la Escritura en el Salmo 23, que es mi salmo favorito y yo creo que de mucha gente. Todos lo hemos oído, todos sabemos de qué se trata, pero ahí les va. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Mi amigo, con esa sola frase yo ya tengo para estar bien todo el día, ¿verdad? Si Dios es mi pastor, si Él es el que guía mi vida, si Él es el que me lleva a mí de la mano, ¿sabe usted qué? Nada, pero nada me hace falta. Parece a veces que nos hace falta dinero, parece a veces que nos hace falta salud, puede parecer que nos faltan muchas cosas, pero Dios sabe cómo y cuándo darnos a cada uno de nosotros lo que creemos que necesitamos. Así que si Dios es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. ¿Cuántos necesitan un reposo de vez en cuando, un descanso de vez en cuando? Son tan malos conmigo aquí, de veras. ¿Sí? ¿Cuántos necesitan descansar en el Señor? Pues yo creo que todos nos hartamos del estrés, nos hartamos de los trabajos, no de la esposa, de eso no nos hartamos, pero todo lo demás nos puede hartar, ¿verdad? Y necesitamos el descansar en el Señor. Dice: junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ni siquiera hace todo esto Dios no porque yo sea bueno, no porque yo sea muy santo, no porque yo no la riegue. Mi amigo, el que la riega más de todos los que estamos aquí soy yo. Así que no es Dios haciendo esto porque yo soy bueno, es Dios haciendo esto porque ese es el amor que Él nos tiene a nosotros. Ese es el carácter de Dios para nosotros. Yo no voy a seguir porque hay una conferencia y hay mucho que hacer esta mañana. Así que qué bueno que está aquí y vamos a pasar. Perdón, es que casi yo no doy los anuncios. Alguien que esté aquí por primera vez, si es tan amable de hacérmelo saber levantando la mano, no lo vamos a avergonzar. Bienvenidos, denle un aplauso. Mire, bienvenidos. Qué bueno que estás aquí en Amistad de Agua Prieta. Les decíamos que es un grupo y ahorita van a ver un poco más. Somos una asociación civil legalmente constituida, honramos nuestras autoridades, honramos nuestra bandera, pagamos impuestos igual que todos los demás. ¿Y cuál es la finalidad de Amistad? Poder llevar a las familias un poquito de lo que Dios tiene para poder mejorar nuestra vida a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bueno? ¿Siguen contentos? Bueno, pues le voy a pedir al grupo de INAM que pase antes de poner los anuncios. Vamos a pedirle a Dios que los dé sabiduría, que los cubra, que los proteja, que los libre de toda enfermedad para que no falte ni un día del año. ¿Está bueno? Padre, te damos mil gracias, Señor, por cada maestro que está aquí esta mañana, por cada persona que está en la administración, por cada persona que trabaja ya sea en limpieza, Señor, o en la cafetería, cada uno que viene a dar de su vida, Señor, para educar a nuestros hijos, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los satures de sabiduría, Señor, que tú los cubres con tu sangre preciosa, Señor, que tú les des de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, Señor, en todo lo que ellos hagan en este año. Señor, dales gracia con los papás y dales gracia con los alumnos, que sean los mejores maestros, que sean los mejores en todo lo que hagan, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Denle otro aplauso, pueden pasar. Bien. Sí, nomás agradecerles a los esposos que vinieron.
Bien. Bueno, antes de que siga yo diciendo más cosas, quiero agradecerle también a la familia, a los esposos de los maestros que nos están acompañando esta mañana. Gracias por darnos de su tiempo, por apoyar a su cónyuge en que puedan cumplir mejor con su trabajo. Veo que tienen niños chiquitos, yo sé que es a veces difícil, pero se puede, entre los dos se llevan mejor las cosas. ¿Está bueno? Bien, yo no voy a decir más, corren los anuncios y ahorita continuamos. Bien, quiero agregar un anuncio más ahí a lo que acabamos de ver. Es la cuestión de las oraciones de los miércoles. Empezamos por el mes de julio y agosto, pero ahora lo vamos a extender hasta diciembre o hasta enero más bien. Acuérdense, ahorita es a las 8 de la noche los próximos 2 miércoles, y al tercer miércoles, que es el primero miércoles de septiembre, ya empezaremos a las 7:30 de la tarde para que usted no llegue tarde a su casa y pueda pasar un buen tiempo adorando y alabando al Señor. Préndete las luces de los costados, por favor. Bien, INAM lo estamos presentando ahorita, los maestros estamos enseñando lo que es INAM, pero ¿en qué se diferencia INAM de otras escuelas? Mire, todas las escuelas enseñan matemáticas, enseñan física, enseñan química, la mayoría ahorita enseñan inglés, enseñan español, ¿verdad? Todas las escuelas tienen eso. En INAM nosotros hemos aprendido que los principios que están en la Biblia, cuando se les instruye a los niños desde pequeños, les va transformando su vida, y hemos visto a tantos niños ser transformados. Pero quiero hacer una aclaración: INAM no es una escuela religiosa. INAM no es una escuela donde te van a estar dando con la Biblia y te van a tener haciendo misas no se trata de eso. Se trata de que así como aprendemos nosotros a hablar de niños, así los principios de Dios sean introducidos en nuestra vida. Nosotros queremos formar niños o jóvenes y adultos que sean buenos en todo lo que hagan, que tengan éxito en todo lo que hagan, y estamos seguros que la mejor forma de lograr eso es a través de lo que dice Dios en su palabra. Dios le ha dado una sabiduría al equipo de INAM desde que inició hace ya 17 años en Hermosillo, de cómo poner estos principios en la vida de cada niño. Si usted ya inscribió a su hijo en otra escuela y le interesa, no pagaría inscripción si se los trae para acá. Todavía hay oportunidad, hay mucho cupo en primer año, sobre todo los otros salones ya están saturados. Pero si a usted le interesa saber de qué se trata más INAM, platique con Yoli, platique con Rosy al terminar la reunión, o haga una cita mañana para estar con ellos y ver si le conviene a sus hijos. ¿Está bueno? Bien, la familia Terán Ibarra, pásele por favor. Vamos a presentar ahora, ya presentamos INAM, ahora vamos a presentar a una bebé. Pásele. Bien. Mire, déjenme les leo lo que dice la palabra y por qué hacemos esto. Cada vez que me toca presentar a un bebé, usted me va a oír decir lo mismo. Les voy a leer lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 21 al 23. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fíjese muy bien, este es Jesús. Nosotros sabemos, la Biblia nos dice que Jesucristo viene del Padre. Jesús no era un extraño
para Dios, así como esta bebé no es una extraña para Dios. Pero dice que aún con Jesús se tuvo que presentar delante de Dios. ¿Qué es esto de presentar? Si fuera un acto religioso, mis amigos, yo no lo haría. Si nomás es para cumplir un requisito religioso, para mí no tiene chiste eso. Lo que se trata es esto, de tener la confianza de que Dios va a cuidar mejor a nuestros hijos que lo que podamos hacerlo nosotros sin su ayuda. Que Dios, a través de sus papás, a través de sus abuelos, de sus tíos que están aquí esta mañana, a través de ellos va a poder instruir bien a ese niño. Y también los que estamos aquí presentes adquirimos un compromiso. ¿Está bueno? Un compromiso, porque ustedes no nomás están aquí por casualidad, son testigos de este acto de fe que está haciendo Adriana y Pedro y toda su familia para presentar a su hija, entregársela en las manos a Jesucristo. ¿Está bueno? Bien, así que vamos a proseguir pues con la presentación. Que llore, que no llore. Vamos a ver si sabe llorar. ¿No vas a llorar tú, Chuchi? No. Siempre los hago llorar, ahora no. A ver, ahorita le pellizco. Bueno, extienda su fe para acá. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de Eiza. Mejor Panchita. Eiza Terán. Padre, te damos mil gracias, Señor, por esta preciosidad de niña que le has traído a la familia Terán Ibarra, Señor. Bendícela, cúbrela con tu sangre, Señor. Llénala de tu favor, de tu gracia, de tu sabiduría, Señor. Instrúyela tú, Señor, en tus caminos, para que cuando ella sea grande jamás se aparte de ellos. Señor, dales mucha sabiduría a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás, a los amigos que la rodean, Señor, para que sean un buen ejemplo para ella de lo que tú eres, Padre. Señor, yo la cubro con tu sangre y la bendigo en el nombre de Jesús. Señor, pues te entregamos en esta mañana a Isa en el nombre precioso de Jesús. Amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, te damos pues mil gracias, Señor, por la vida de Pedro, por la vida de Adriana, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí arriba. Señor, bendícelos, cúbrelos con tu sangre y satúralos de tu presencia, Señor, de tu sabiduría y de tu gracia. Que todo lo que ellos hagan, Señor, tenga éxito siempre, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Felicidades, muchachos. Y ya para terminar, yo quiero orar ya oramos por INAM, ya oramos por algunas cosas, pero ahora quiero orar por los estudiantes que van a iniciar sus clases esta semana, ¿verdad? Está ahorita con nosotros una estudiante que ya se nos fue, pero llegó ahora para que oráramos por ella nomás. Nuestros hijos ya se regresaron a estudiar, hoy se van otros, la mayoría ya vuelve a clases mañana, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que se sigan desarrollando y que vuelva la tranquilidad al hogar. Así que vamos a orar para que Dios los cuide, los proteja en sus clases, en sus escuelas. Mire, sabemos de tantas cosas que suceden, ¿verdad? De los bullings, de las chismes, de montones de cosas, de drogas que se dan en las escuelas. Bueno, vamos a pedirle a Dios que Él proteja a nuestros hijos en la escuela que ellos se encuentren. ¿Sale? Padre, te damos pues muchas gracias nuevamente por nuestros hijos, Señor. Queremos pedirte que tú los bendigas, que tú los llenes de tu gracia, que tú les des mucha sabiduría, mucha cordura, Señor, que tú los madures en este año, Señor, en sus clases, Señor. A cada hijo de la familia Amistad, Señor, lo presentamos delante de ti. Los que están estudiando fuera de la ciudad, Señor, ya sus carreras, los niños que están entrando al kinder, los que van
van a primer año, los que van a secundaria, preparatoria, los que ya siguen estudiando en carreras más altas. Señor, bendícelos en este año de su educación, que sea el mejor año hasta hoy en cuanto a la escuela se refiere para ellos, Señor. Así que, Señor, provee a los papás, bendice a los papás con gracia y sabiduría y llénanos de tu favor, Señor, para que todo lo que ellos hagan en este año sea de excelencia, en el nombre precioso de Jesús, amén. Denle un aplauso a Dios por esto. Y le voy a pedir que se ponga de pie un momentito, verá. Ya voy a terminar yo, no se me desespere. Les aseguro que de todas maneras para la 1:15, 1:20 usted ya está comiendo. ¿Está bueno? Si es lo que estaba pensando ahorita. Diga junto conmigo: qué bien te ves y qué gusto me da verte. Pues dígale eso mismo a alguien. Dele un fuerte, fuerte abrazo de bienvenida esta mañana a la familia Amistad. Si es la primera vez que está aquí, preséntese con alguien, porque usted será parte de esta familia. Y mientras tanto, los niños pueden ir saliendo a sus salones de clase. Dejen a sus niños allá en los salones y regrésese rápido a sus asientos para poderles cumplir con la promesa de que a la 1:15 ya van a estar comiendo. Bien. ¿Cuántos hombres hay aquí esta mañana? A ver. Pero hombres de veras. A ver, pónganse de pie los hombres de verdad. Mayores de 15 años. Mayores de 15 años, pónganse de pie. Mire cuántos hay. Pues les tengo una muy, pero muy buena noticia, hombres. Me mandaron ya la información, me hablaron ayer por teléfono para invitarnos ya formalmente al Congreso de Varones, de Hombres de Verdad en Hermosillo el 28 de noviembre de este año. El costo será de $300 nada más, pero déjeme decirle que incluye ese costo. Incluye pues todo lo que es el Congreso, empezando desde el viernes. El sábado vamos a tener conferencias por la mañana y después del mediodía va a haber juegos de básquetbol, de voleibol, y luego vamos a cerrar con un tiempecito de oración y una super carne asada que está incluida en esos $300. Si tú vas a comer carne asada en Hermosillo te sale un dineral, así que ahí ya está pagado los $300. Si tú eres estudiante te van a cobrar $200. ¿Está bueno? Pero esto es muy importante, necesitamos llevar equipo de básquetbol y de voleibol. Tenemos buen tiempo para prepararnos. Si vamos muchos hombres, si llevamos más hombres de aquí de Agua Prieta que otras congregaciones, nos van a regalar un equipo de sonido a la congregación que lleve más hombres. Así que es un tiempo donde podemos ir a celebrar, ir a festejar, ir a estar bien a gusto, pero también un tiempo donde vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. ¿Está bueno? Si usted necesita información, ahí está Alberto, levanta tu mano, Alberto. Él es el que va a llevar el control de esto. La pagada la vamos a hacer allá, ni se preocupen por pagar aquí. Pero sí, los que tenemos que ensayar para el básquet, para el boli, ¿sí? Entonces, y los que no jueguen ni básquet ni boli, pero vayan, pueden ser porristas. También les vamos a comprar, ¿verdad? Tome su asiento, gracias. Motívese. De verdad, nosotros tenemos 2 o 3 años yendo en marzo a Vino Nuevo en El Paso, Texas. Y es muy divertido. Esta vez fuimos como unos 12 o 13 hombres. Rentamos un hotel, nos cuesta más caro, tenemos que tener visas, la pura entrada ya no me acuerdo si son $40, $45, el hotel es en dólares, las comidas son en dólares, pues te gastas un poco más de dinero y es un solo día. Aquí vamos a ir por todo un fin de semana. Claro, vamos a rentar hotel, hay que irlo apartando desde ahorita, tener nuestros cuartos donde pueden dormir de 2 en 2 y depende de qué tan perverso sea. Si quieren meterse más, pues ya ustedes dirán. Pero es un tiempo muy padre que pasamos juntos, ¿sí? Nos ayuda mucho conocernos, darnos cuenta que no estamos tan mal nosotros cuando ves a los demás, ¿verdad?
Que yo creía que era santo, míralo, está muy suave. Así que ya no hay pretexto, todos podemos estar ahí. Las conferencias estamos seguros que van a ser excelentes, así que yo los invito a que se motiven. Tenemos muy buen tiempo para formar esos equipos, para formar ese equipo de hombres que vamos a ir a representar Amistad de Agua Prieta allá en Hermosillo. ¿Está bueno? Denle otro aplauso a Dios por eso. Y ahora sí, mis amigos, ya llegó la hora de la palabra de Dios. ¿Está bueno? Yo quiero presentarles a una persona que tenemos casi 20 años de amistad. Él fue, junto conmigo, dirigíamos un grupo de jóvenes. Él me enseñó a orar. Él me ha sido un instrumento de Dios para mi vida en muchos años. Lo considero uno de mis mejores amigos. A él y a su esposa, a sus hijos. Hace ya 3 años que ellos se fueron a vivir a Nogales y a establecer amistad cristiana en Nogales, porque lo que había en Nogales se convirtió en otra cosa, y ellos están estableciendo amistad cristiana como se han establecido todas, desde su casa. ¿Sí? Así empezamos todos, y al ratito, pues mire Dios dónde nos va llevando. ¿Está bueno? Así que yo quiero que reciban con un fuerte saludo a mi querido amigo Martín Aguirre. Muy buenos días a todos. Siempre es un gusto estar aquí en casa, porque pues vengo a mi segunda casa, ¿no? Y pues eso es bueno. Antes de empezar, quiero orar un momentito. Las gentes que vienen por primera vez, me di cuenta que había algunos que vienen por primera vez. Dirán, pues ya están ore y ore, pero pues para todo tenemos que depender de Dios. Así que un momentito vamos a orar y pedirle a Dios que esté aquí con nosotros. Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, cumpla su propósito en nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, nos lleve un paso adelante, Señor. Que esta palabra nos motive, nos enseñe, Señor, y que cumpla su propósito en nosotros, Señor. Danos la capacidad, Señor, de hablarla, Señor, de enseñarla, Señor, de la forma más sencilla posible, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esta familia de Agua Prieta, Señor. Gracias, Señor, por esta ciudad, Señor, de donde tú nos llevaste, Señor, esta ciudad tan peligrosa, Señor, y nos llevaste a una ciudad santa y buena como Nogales. Así es, Dios nos llevó de aquí de Agua Prieta. Yo soy originario de Cananea, y hace casi, ¿qué será? Unos 7 años nos vinimos a vivir aquí a Agua Prieta. Y cuando se empezó a poner muy peligroso aquí Agua Prieta, Dios nos sacó de Agua Prieta y nos llevó a un lugar tranquilo y santo como Nogales, ¿sí? Así que le damos muchas gracias a Dios por eso. Les digo que cada vez que estamos aquí en Agua Prieta realmente nos sentimos en familia, y nos sentimos en familia precisamente por ustedes y por Martín, que lo vemos como familia. Yo lo veo como un hermano mayor que va frente a nosotros, y que lo podemos imitar en tantas cosas. Eso viene siendo para nosotros. Así que es un gusto estar aquí con la familia por todo esto. Y la razón por la que venimos y disfrutamos esto es que deseamos de todo corazón que esta familia a la que pertenecemos constantemente esté disfrutando de lo que Dios tiene para ustedes. Es una maravilla poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Les decía, mi nombre es Martín Aguirre. Ahorita les decía Martín Margallán que fuimos a dar a Nogales, y les quiero decir que no fuimos a dar a Nogales y empezar a servir allá. No fue por voluntad propia, o sea, no nos metimos en esto porque quisimos. Realmente es Dios el que nos llama, el que nos entrena, el que nos capacita. Dios es el que hace todo. Así que hemos aprendido a confiar en eso que Dios hace. Y cada día que hemos estado allá, por estos casi 2 años y medio que hemos estado allá, me ha sorprendido a mí cómo Dios nos va capacitando poco a poco. Volteo a verme yo mismo y a mi familia de hace 2 años, y me doy cuenta de cómo Dios nos ha hecho avanzar, nos ha hecho madurar en muchas áreas.
Pero en ese proceso en el que Dios nos va metiendo de ir avanzando y madurando, no solamente nosotros somos beneficiados, sino que vemos que otros son beneficiados también. Cuando ven cómo enfrentamos situaciones y salimos adelante y aguantamos y ahí estamos en la batalla, otros también se ven beneficiados con esto. Y es que en este madurar en el que Dios nos ha metido a todos, en este madurar, este madurar es para llegar a ser iguales a Cristo. Simplemente en eso estamos. De eso se trata en lo que estamos. Nos metimos, Dios nos llamó a esto, aceptamos la invitación y la invitación es para llegar a ser iguales a Cristo. Esa es la madurez a la que aspiramos. O sea, no aspiramos a ser buenas personas, no aspiramos a ser simplemente buenos ciudadanos, sino que la medida a la que pretendemos llegar es a la estatura de Cristo. Pero lo interesante es que en este proceso de maduración que Dios nos tiene, pues enfrentamos un montón de dificultades, enfrentamos un montón de problemas, porque al Dios estar tratando de formar en nosotros el carácter del Hijo, el carácter de nosotros se resiste un montón. El carácter de nosotros, nuestra forma natural de ser, se resiste a lo que Dios quiere estar poniendo en nosotros. Y eso nos genera infinidad de dificultades. Pero al final de cuentas, Dios logra hacer lo que se propuso hacer en nosotros. Cuando Dios nos mete en este proceso de maduración, lo hace porque hemos llegado a ser sus hijos. Y nos mete en esto, Dios, cuando nos mete en esto, a veces que son tantos los problemas y tan graves los problemas que parece como si fuéramos sentenciados a muerte. Se oye muy drástico esto, pero esto que les estoy diciendo prácticamente desde que empecé a hablar hasta ahorita es básicamente lo que Pablo les escribe a los corintios en la segunda carta de los Corintios. No lo quise recitar como tal porque me saldría, no soy bueno para declamar, pero básicamente es lo que Pablo les dice a los corintios. Les dice a los corintios, Dios me llamó para servir, yo no me metí en esto, dice Pablo. Fue idea de Él llamarme a mí, dice. Y cuando me metió, dice, me metió en un proceso en el que he enfrentado tantos y tan graves problemas, dice, que me sentía sentenciado a muerte, dice Pablo. Los problemas nos superaron por mucho, dice, eran mucho más allá de nuestra capacidad, dice. Pero gracias le damos a Dios, dice Pablo, le damos gracias de que nos acordamos de que Él es el Dios que llama, que saca la vida de donde solo había muerte, dice. Y eso básicamente ha estado pasando con nosotros durante mucho tiempo. Dios constantemente nos ha estado rescatando de situaciones donde ya la veíamos perdida, ¿sí? Dios constantemente nos mete su mano y nos saca de situaciones donde ya lo único que teníamos nosotros era fracaso. Y Dios lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo constantemente. Así que por eso es un gusto de estar aquí con ustedes, porque les podemos compartir eso, poderles compartir que Dios nos metió en un proceso para madurarnos, que Dios nos metió en un proceso para hacernos más iguales a Él, de formar el carácter del Hijo en nosotros. Y esto no ha sido fácil para mí, cuando menos no ha sido fácil asimilarlo, ¿sí? Porque yo pensaba que el carácter del Hijo o el trato que Dios le daba a sus hijos pues era de chipilonearlos nomás y dejarlos que hicieran lo que fueran y aún así seguirnos dando por el lado. Yo no sé si haya papás, o más bien sí sé que hay papás que son así, que a sus hijos no les dan ninguna corrección y los dejan ser, ¿sí? Pero Dios no nos deja ser porque nos quiere dar el carácter de su Hijo, del modelo que Él nos puso. Y el modelo que Él nos puso es Jesús. Así que en ese proceso en el que nos mete a nosotros, Dios está pretendiendo y lo está logrando, poner en nosotros el carácter del Hijo. Y eso no es algo sencillo para nosotros. Como les decía, si ustedes quieren leerlo más claramente, esto que les estoy hablando, léanlo en 2 de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 13. Así que
si nuestro mensaje estuviera centrado en que somos en que todo es de color de rosa, muchos seguramente, y les digo porque a mí me pasó, muchos seguramente nos confundiríamos pensando que las bendiciones de Dios las gozamos sin que Dios trate con nosotros. Si el mensaje que nosotros diéramos fuera que Dios nos abre las puertas del cielo sin tratar con la maldad de mi corazón, pensaríamos que esto es un mundo color de rosas. Pero resulta que cuando Dios empieza a tratar conmigo, empieza a tratar con cosas perversas en mí, y eso me ha generado multitud de dificultades. No ha sido nada fácil para mí pasar por eso, pero ha sido una bendición al final de cuentas pasar por eso. Pablo lo dice de muchas formas, pero hay una forma que me gusta como Pablo lo dice. Pablo dice: si no padecemos con Cristo, no podemos disfrutar junto con Él. Si no padecemos primero con Él el trato que Él nos está dando, no podemos disfrutar de lo que Dios nos está dando. Porque si no padecemos el cambio que Dios quiere hacer en nosotros, pues eso se convierte en un martirio, ¿no? Esto no siempre lo entendí así. Esta situación yo no siempre la entendí así. Pues yo pensaba que entre más maduro, menos problemas iba a tener. Yo pensaba que al llegar delante de Dios, los problemas iban a desaparecer de la vida. Y se los digo porque crecí en iglesia cristiana, nací y crecí en iglesia cristiana y entendí puras cosas. Yo no sé si me las enseñaron mal o las entendí mal, pero yo tenía la idea de que los problemas no deberían de ser parte de mi vida. Y cuando me topé con problemas, fue un problemón para mí. Cuando me topé con dificultades, fue un shock para mí. Sí, había dificultaditas así de bronquitas sin sentido, pero cuando me topé con los verdaderos problemas, con los que Dios estaba tratando con mi carácter y con la perversidad de mi carácter, entonces me topé con pared ahí. Pero pues es el método de Dios. Y lo entendí mejor cuando leí, si quieren buscarlo conmigo, es en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Dice: en cambio, quienes... Tolano, ¿lo puedo agarrar? Tú ponme uno, por favor. Sí. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice: en cambio, dice, quienes han madurado, dice, están acostumbrados a digerir alimento por sí mismos, dice. Ese micrófono. ¿Quieres este? Trabajoso a las cosas aquí con el Tolano. Les decía, Hebreos dice: en cambio, quienes han madurado, dice, están acostumbrados a digerir alimento sólido por sí mismos, dice, pues ya tienen sus sentidos de percepción bien ejercitados, dice, de tal manera que hacen diferencia entre lo bueno y lo malo. Cuando yo me topé con este versículo de Hebreos, este versículo, cada vez que lo leo y cada vez que lo pienso, me hace aprender más. Porque este versículo me está diciendo, se supone que Pablo escribió Hebreos, dice que quienes han madurado, dice, están acostumbrados a digerir alimento sólido. Yo tenía idea que este versículo se refería a que digerir alimento sólido era entender una plática muy trabajosa. Yo tenía la idea a que digerir alimento sólido consistía en entender la teología o entender una plática de esas que son muy enredosas, espirituales, y los caballos del Apocalipsis, y esa idea tenía que en eso consistía digerir alimento sólido. Pero cuando Jesús está en el desierto, en el momento de la tentación, el diablo trata de tentarlo, y Jesús le dice: no, le dice, porque de toda palabra que sale de boca de Dios, de eso se sostiene el hombre. O sea, todo lo que Dios ha determinado para tu vida, ese es el alimento que Dios tiene para ti.
no está hablando de que entiendas un tema teológicamente. Está hablando de que lo que estás viviendo lo puedas digerir y que puedas sostenerte en esa situación. Entender una plática teológica, pues cualquier persona la puede entender. Entender entender una plática teológica, cualquier persona la puede entender al final de cuentas. Pero digerir lo que estás pasando, digerir lo que estás enfrentando en el día a día, ese es otro cantar. Porque muchas veces nosotros empezamos a vivir y lo que Dios ha determinado para nosotros no lo queremos. Lo que Dios ha determinado para nosotros no lo pasamos, porque estamos acostumbrados a que otro viva las situaciones difíciles y que el otro digiera las cosas difíciles y nosotros nada más lo facilito. Pero cuando Dios trata con nosotros, hace que nosotros podamos vivir los momentos difíciles. Y en eso consiste la madurez en la que Dios nos quiere meter. En cambio, quienes han madurado, dice, están acostumbrados a digerir alimento por sí mismo, dice. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a esto, no estamos habituados a esto, necesitamos que otro digiera el alimento. Pues ya tienen los medios de percepción bien ejercitados, dice. Cuando yo empecé a toparme con problemas, no con problemas que Dios estuviera causando, sino que mi carácter estaba causando, que mi misma personalidad estaba causando. Cuando yo me empecé a topar con eso, mis sentidos espirituales se tuvieron que empezar a despertar para poder entender que lo que me estaba pasando era algo que Dios había determinado para mí. Y si Dios lo determinó para mí, quiere decir que es bueno para mí. ¿Saben? El problema del Edén, ¿se acuerdan cuando sucedió que está Adán en el Edén? Y está un árbol ahí que era el árbol del bien y del mal. Y a Adán le pareció atractivo decidir él qué era bueno y qué era malo. Y el problema para mí era ese, que yo quería determinar qué era bueno para mi vida y qué era malo para mi vida. Y eso me creó un conflicto a mí. Y cuando Dios quiso, Él me mostró lo que realmente era bueno, yo me resistía a lo que Dios decía que era bueno. El problema de muchos de nosotros y de la humanidad en general es que la humanidad quiere decidir qué es lo que es bueno y qué es malo. La humanidad quiere decidir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Yo tengo nomás 4 hijos y el mayor tiene 16 años y todo lo que yo digo en la casa así se tiene que hacer. Si yo les digo a los chamacos se tienen que dormir a las 10 de la noche o a las 9 de la noche porque mañana hay clases, yo soy el que determina en mi casa qué es bueno y qué es malo. Y ellos podrán decir, papá, es que todavía no me quiero acostar. El que determina lo bueno y lo malo en mi casa soy yo, ¿sí? Y incluso muchas veces hasta en la comida con ellos andan comiendo y le digo, oye, ya te comiste 10 tacos, ya párale, ¿no? ya cálmate. Pero yo soy el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Así que mientras se sometan a lo que yo digo que es bueno y que es malo, mis hijos ahí van a estar. Cuando no se quieran someter a lo que yo digo que es bueno y que es malo, pues vete de la casa. Ya te puedes ir, ya te sientes maduro, pues órale, pues vete. Eso es lo mismo que sucedió en el Edén, más o menos así, ¿no? El hombre quiso determinar él qué era bueno y qué era malo. Y por determinar él qué era bueno y qué era malo, pues se le perdió la vida. Pero a nosotros nos pasó exactamente igual. Cuando yo quise determinar lo que era bueno y lo que era malo para mí, entre más quise practicar eso, más me alejé de Dios, a pesar de que según yo quería lo bueno. Y entre más insistía yo en buscar lo bueno, el resultado era el contrario, más me alejaba de Dios, ¿sí? Porque quería yo, me sucedió exactamente igual que a Adán. A mí me pareció atractivo determinar qué era bueno y qué era malo, ¿sí? Y no me sometía a lo bueno que Dios decía que tenía para mí. ¿Cómo se bloquea esto? Qué difícil está esto. Entonces,
pero después Dios me trae una situación en la que me quiere madurar a mí y me quiere dar el verdadero carácter del hijo, en el que el hijo simplemente recibe lo que viene del Padre y punto. El ejemplo que Dios nos puso acerca de para quién imitar, pues es Jesús. No hay otro ejemplo. Ahorita les decía cuando empecé que cuando vengo yo a Agua Prieta, a mí me encanta venir a Agua Prieta por verlos a todos ustedes, por convivir con todos ustedes. Con algunos no, pero pues con la mayoría sí. Pero me gusta venir y me gusta mucho convivir con Martín, porque hay muchas cosas que lo tengo que imitar, que me gusta imitarlo a él. A Yolanda no mucho, pero a Martín sí. Pero me gusta imitar cosas de él. Pero mi patrón no es Martín. Con el que vamos, sobre el que vamos todos, es sobre Jesús. Los zapatos que pienso llenar no son los de Martín, son los de Jesús. Con el que me estoy comparando para medirme es con Jesús, no es con ningún otro. Con el Tolano no, ni con nadie. Es con Jesús. Entonces el alimento sólido al que se refiere aquí en Hebreos es con lo que nos estamos topando a diario. Lo que Dios ha determinado para nosotros lo tengo que digerir, y esa es la única forma en la que puedo llegar a la madurez. Jesús dice que el hombre no puede mantenerse firme y estable solo con lo terrenal. Lo único que mantiene firme y estable al hombre es lo que Dios ha determinado para el hombre. Así que el problema para llegar a esta estatura que Dios nos pone, pareciera ser que el problema principal es la inmadurez de nosotros. Y se los digo, no les estoy hablando de la inmadurez de ustedes, les estoy hablando de la inmadurez mía. Y porque mi condición es una condición general de todos. Entonces la condición a la que aspiramos es a ser igual a Jesús. Pero a lo mejor ustedes se preguntan, ¿y qué necesidad hay de ser maduro? Pues si los niños se la pasan a todo dar, ¿para qué ser maduro? Tienen muchos que tenemos hijos menores de edad que están en la escuela y todo esto. Realmente cuando nosotros pensamos atrás, nos damos cuenta que la etapa que ellos están viviendo en mucho es de lo mejor que hay, ¿verdad? El tiempo de la secundaria, de la preparatoria, donde los chamacos nomás piden y no se preocupan por mucho, se pueden levantar tarde, se la pueden llevar todo el día en la computadora, pueden hacer lo que les dé la gana y no hay mucho. Entonces decimos, disfruta esa edad, decimos, porque es la mejor edad y no va a regresar, les decimos. Pero resulta que la etapa de la inmadurez, por muy suave que sea, por muy suave que se la pasen los niños, no es la etapa a la que nosotros estamos destinados. Nosotros no nos podemos quedar en esa situación de inmadurez. Es indispensable, le dice Pablo a los Gálatas, les dice, es indispensable que también entiendan lo siguiente, les dice: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de los empleados, aunque obviamente es propietario de todo, y se ve en la necesidad de ser dirigido por tutores y su propiedad es administrada por otros. Así es hasta el día fijado por su padre, al entregarle sus propiedades, hasta el día fijado en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace administrador de todo. Ahorita les empecé diciendo que cuando yo me topé con dificultades, eso para mí fue un shock. Con dificultades de veras, no con dificultades sencillitas, sino con dificultades de veras. De esas que te sacan el cobre o te sacan de qué estás hecho, ¿sí? Y pero mi condición de niñez, de inmadurez, era muchísimo más cómoda, más comodina, ¿sí? Mi condición de inmadurez era muchísimo mejor que el proceso de maduración. Pero cuando Dios me mete en el proceso de maduración, me doy cuenta que me conviene madurar, porque el inmaduro, por más rico que sea su papá, depende de otros, no puede disponer de los recursos del papá. Hace unos días, pues tengo yo muchos años vendiendo pintura, pero hace unos días se dio la oportunidad de abrir un taller de carrocería. Y entonces a dos de mis hijos, a los dos más grandes, los mandé a que fueran a limpiar el taller y que hicieran que se pusieran a trabajar ahí. Pero resulta que llegaron a limpiar el taller y le dije al carrocero que está en el taller,
Le dije, oye Alfonso, le dije, así se llama el carrocero, oye Alfonso, dile a los chamacos qué es lo que tienen que hacerle. Diles qué es lo que tienen que limpiar, qué es lo que tienen que acomodar. Y ya, pues porque como el carrocero es el que está ahí encargado, que él sepa qué es lo que tiene que hacer. Esto ilustra lo que está diciendo aquí Pablo a los Gálatas. Los hijos míos básicamente son los dueños del taller, pero son inmaduros, no saben nada del taller. Básicamente los hijos míos son los que pueden disponer de todo lo del taller, pero no pueden agarrar la pistola para pintar, no pueden agarrar el equipo del taller, mucho menos pudieran tener acceso a la cuenta del banco, ¿no? Mucho menos podrían tener acceso a otros recursos de ahí del taller, aunque mis hijos básicamente son los dueños del taller. Entonces mis hijos llegan al taller y los tengo que poner bajo la dirección del empleado. Entonces la inmadurez puede ser muy cómoda, puede ser muy suave. El problema es que los inmaduros no pueden disponer de los recursos del papá. El problema es que los inmaduros no pueden disponer de lo que legalmente es de ellos. Y no es que sean menos hijos, no es que sean no es que los veamos en menos ni nada, simplemente es que son inmaduros. Y esto básicamente no es cuestión de edad, porque puede llegar un hijo a tener 40 años y ser un vago y el papá nunca le va a confiar nada, ¿sí? O puede tener un hijo de mucha menor edad y ser mucho más maduro y el papá le confía más cosas. Así que yo no sé si tú te has dado cuenta que hay cosas que tú tienes, que a ti te pertenecen, recursos que son de Dios, que están para ti y de los que no puedes echar mano. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Que Dios tiene cosas que legalmente son tuyas, que legalmente a ti te pertenecen, pero simplemente no has podido echar mano de ellas, pues simplemente porque eres inmaduro. Y no es que Dios te esté castigando, no es que Dios tenga algo contra ti, simplemente Dios te está madurando. Y mientras no llegues al nivel de madurez, pues Dios no te puede soltar las cosas. Porque ¿quién haría la tontería de soltarle una empresa a un niño? ¿Quién haría la tontería de soltarle todos los recursos de los que dispone un papá, de soltárselos a un chamaco, a un adolescente? Y en lo natural es muy raro que veamos eso, pero cuando lo vemos regularmente resulta en el fracaso tanto de la empresa como de la persona. Hay ocasiones, yo creo que todos conocemos historias de esas, ¿no? De que el papá o los papás tenían mucho dinero, tenían una gran empresa, una cosa así, y se le hereda a una persona, no importa la edad, pero que es inmaduro, y ese heredero destruye la herencia, pierde todo e incluso hace fracasar su propia vida, porque le dieron tantos recursos, tuvo tantos recursos y nunca había madurado y todo se echó a perder. Dios cuida eso, y los recursos que Él tiene para nosotros nos los da cuando maduramos. A mí me encanta eso, ilustrarlo con una situación que viene en la Biblia, la alimentación de los 5,000. Sí recuerdan esa alimentación de los 5,000. Están en el monte. Jesús le dice a sus discípulos que tienen que alimentar a estas personas, y las personas los discípulos no tenían dinero para alimentar a tantas personas. Eran 5,000 hombres más o menos. Entonces Jesús, no había recursos para eso, no tenían recursos económicos ahí, los recursos terrenales no estaban ahí. Entonces Jesús, un hombre que estaba madurando como hijo, sin tener recursos económicos, echa recursos, pero recursos de los que tiene el papá, echa mano de los recursos que tiene el papá. Entonces dice la Biblia que le dicen, pues nomás tenemos 3 panes y 4 peces, una cosa así. Entonces Jesús les dice, tráiganmelos. A mí me gusta imaginarme la escena, porque dice que llegaron, le entregaron los panes y los peces. Dice que levantó, nunca dice que oró, dice que dio gracias, dice que habló bien, dice que nunca dice que oró al Padre.
Dice, y levantando los ojos al cielo, pues sí, volteó a ver los recursos a los que tenía acceso. Y levantando los ojos al cielo, dice, dio gracias y los bendijo, dice. Y después los repartió a los discípulos para que los dieran. Miren, Jesús de una forma sobrenatural, sin tener recursos económicos en ese momento, porque no los tenía, no traían el dinero para tanta gente, echa mano de los recursos del Padre. Lo hizo de una forma que nosotros no entendemos cómo se hace eso. Pero en una situación difícil, cuando no tenía recursos económicos o no había recursos económicos en ese momento ahí, echa mano de los recursos del Padre y se efectúa un milagro a los ojos de la gente. Cuando yo veo eso, yo digo, eso es echar mano de los recursos que tiene el Padre para mí. Así es como se echa mano de los recursos del Padre. Y como era un hombre maduro, podía entrar y sacar recursos donde no había recursos. Como era un hombre maduro, tenía acceso libre, sin limitaciones, a los recursos del Padre y dispuso de recursos para bendecir a los demás. Miren, cuando yo no tengo recursos en la bolsa, a mí se me cierra el mundo. Yo tengo 4 chamacos y los 4 están en escuela particular. Cuando se llega el mes y tengo que pagar lo de los 4 y me doy cuenta que no tengo el dinero, se me cierra el mundo. Y es una mortificación, una angustia, porque no tengo ese dinero. Pero si hago como Jesús y de una forma que en lo natural no lo entiendo, dispongo de los recursos que tengo del Padre, pues el mayor está en la prepa y toda la vida ha estado en escuela particular. ¿Cómo le he hecho para pagar ese dineral? No sé, pero tengo que echar mano de los recursos que tiene el Padre para mí. El año pasado fue un año no fácil en muchos sentidos, y cada vez que se llegaba a la colegiatura, pues tenía que disponer de recursos. Y si me daba cuenta que yo no tenía recursos, tenía que disponer de los recursos del Padre. ¿Cómo se le hace eso? Pues Dios me está enseñando a hacer eso, pero he estado aprendiendo a que tengo que disponer de los recursos del Padre. Pero me he dado cuenta que para poder hacerlo, tengo que dejar que Dios trate conmigo para que yo pueda madurar. Porque si no maduro, no voy a poder tener acceso a los recursos del Padre. Porque el niño, aún inmaduro, no tiene acceso a los recursos del Padre. Les estoy diciendo esto para despertar en ustedes el interés y la desesperación, si quieren, por decirle: Señor, madúrame. A menos de que ustedes estén muy conformes de vivir con sus propios recursos. Si ustedes están muy conformes de vivir con sus propios recursos, pues no necesitan madurar. Y se van a estar topando constantemente en que sus recursos eventualmente no les van a alcanzar. Y se van a topar con ocasiones en que sus recursos, principalmente los recursos económicos, no van a ser suficientes para salir adelante. Pero el inmaduro solamente puede depender de eso. El inmaduro solamente puede depender de los recursos naturales que tenemos cada uno. Entonces es importantísimo que nosotros lleguemos a la madurez. Es importantísimo que nosotros avancemos a la madurez. Dice la Biblia, y fíjense, ni de esto nos preocupamos nosotros. Dice la Biblia que unos siembran, otros riegan la cosecha, pero que Dios es el que da la madurez. Así que el que madura a mí es Dios. Ni siquiera soy yo, ni me esfuerzo por madurar. Lo único que hago es permitir que Dios trate conmigo. Es la única forma en la que Dios me madura a mí. Y el paso decisivo a la madurez es ese, permitir que Dios nos madure a nosotros. Si nosotros permitimos que Dios esté tratando con nosotros, estamos avanzando a la madurez. No hay nadie que pueda decir: yo ya llegué a la madurez. Este es el punto de madurez al que quería llegar. Al que vamos siguiendo y al que vamos imitando es a Jesús. A ese nivel queremos llegar, a ese nivel de madurez. Y nosotros estamos en ese proceso por llegar a ese nivel de madurez. Este paso,
esta situación de depender de Dios para madurar, está descrito en la Biblia en muchísimas ocasiones. De eso se trata la madurez, de permitir que Él trate con nosotros. Y es la experiencia de muchísima gente. Si nosotros no permitimos que Dios trate con nosotros, pues simplemente nunca vamos a llegar a la madurez. Pero si dependemos de Dios para todo, es el único método para llegar a conocer, para llegar a madurar al nivel que Dios quiere. Y lo principal en lo que llegamos a madurar, no me quiero tomar mucho tiempo en esto, lo principal en lo que necesitamos madurar es depender de su amor. ¿Sabe qué hace un inmaduro? Y se los digo por experiencia, vaya que se los digo por experiencia. ¿Sabe qué hace un inmaduro? Piensa que ama mucho a Dios. El inmaduro cree que ama mucho a Dios. Y el problema es que como tiene la vista puesta en sí mismo, cuando se topa con problemas, dice: ¿por qué, Señor? Si te amo tanto, ¿por qué me pasa esto? Porque tiene la mirada puesta en sí mismo. Y el inmaduro depende de la relación con Dios depende de su amor. Y cuando el inmaduro la riega, como su amor no se pudo sostener, se frustra. Entonces cuando el inmaduro se equivoca y vuelve a pecar, se aleja de Dios. El inmaduro va muy bien, va avanzando en su madurez, y llega el momento en el que simplemente no puede sostener un buen nivel de vida. Entonces ese inmaduro ya no quiere volver a orar, ya no quiere volver a la congregación. ¿Por qué? Porque como falló su amor, ya se desanimó todo. Como falló lo que él se había propuesto, ya no pudo orar, ya no pudo hacer nada. Pero el maduro se olvida de sí mismo, dice la Biblia, y pone su confianza en el amor de Dios para él. Así que no importa si pequé, no importa si la regué, no importa en la situación en la que estoy confiado en el amor de Él para mí. Dice Pablo: en esto consiste el amor de Dios, dice, en que Él me amó primero, dice. O sea, el amor de Dios para mí no es que Él está correspondiendo a mi amor, sino que la confianza del maduro es que Él me ama a mí. Esa es la confianza del hombre que ha recibido el trato de Dios. Saber que independientemente de la situación en la que yo me encuentre, Él me sigue amando. Y a pesar de que esté en problemas y dificultades, Él me sigue amando a mí. Así que esto es lo que Dios tiene para nosotros. Y nos urge madurar. Nos urge llegar al nivel, no llegar al nivel, estar en el proceso de maduración de Dios. Nos urge a nosotros eso. Le dice Pablo a los Corintios, les dice que el mundo le urge que los hijos de Dios vivan como hijos de Dios. Miren, si al mundo le urge que los hijos de Dios vivan como hijos de Dios, a mis hijos les urge que yo madure. A mi esposa le urge que yo madure. A mí me urge que yo madure. Así que nada más para terminar, quédense con estos dos puntos. La única manera de llegar a la madurez que Dios nos da es permitir que Él trabaje con nosotros, que Él trabaje con nuestro carácter. Eso es lo más básico de avanzar en la madurez. Y el número 2, que si maduramos podemos disponer de los recursos que Dios tiene para nosotros. Yo los quiero animar en estos 2 puntos nada más. Los quiero animar porque si nosotros nos damos cuenta que el maduro es el que puede disponer de los recursos de Dios, eso puede despertar en nosotros el anhelo de ser maduros. Si no nos damos cuenta, si no estamos conscientes que los únicos que pueden disponer de los recursos de Dios son los maduros, pues no trae chiste ser maduro, ¿sí? Pero si llegamos a estar conscientes que para poder disponer de los recursos de Dios, tengo que ser una persona madura, entonces voy a permitir el trato de Dios conmigo. Que esto despierte el deseo en nosotros. Lo despertó en mí. El conocer yo, el saber yo que para disponer de los recursos de Dios tenía que madurar, me predispuso a querer madurar. Mientras no me di cuenta que para disponer de los recursos de Dios tenía que ser maduro,
ni sabía qué era ser maduro. Pero ahora estoy anhelando llegar a ese nivel para poder disponer de los recursos de Dios. A Jesús nada se le atoró cuando anduvo aquí en el mundo, ningún problema tuvo, nada lo frenó, nada lo detuvo, porque siempre echó mano de los recursos de Dios. Así que esa es una invitación que Dios nos hace a nosotros, que Dios nos hace a todos nosotros, y nos extiende su mano para llevarnos adelante en ese proceso de madurez. Así que eso es lo que yo les quería compartir. Espero que les sea útil. A mí me ha sido muy útil en todo este tiempo, ¿sí? Pues muchas gracias Martín. Muy bueno. Nunca había considerado eso, que para poder echar manos de los recursos uno tiene que ser maduro, ¿verdad? Uno no le regala a un bebito una navaja porque se va a hacer el harikiri, ¿sí? Tiene que tener cierta edad. Y en las llaves que hablaba Martín, de disponerte a que Dios te madure, hay algo que pues voy a componerle el mensaje un poquito. Hay algo que me llama mucho la atención a mí de eso, porque podemos nosotros rehusar madurar. Nosotros podemos siempre mantenernos en donde estamos, y tristemente la mayoría de nosotros nos hemos rehusado a madurar, nos hemos rehusado a entrar al proceso de la maduración, a entrar a ese camino, y a veces entramos porque Dios nos ama mucho y como que nos empujan, se nos acaba el trabajo, se nos acaba el dinero, nos robaron aquí, nos robaron por allá, ¿verdad? Y estamos ahora sin una presión, y aún ahí nos seguimos resistiendo. Yo quiero leerles algo para componer el mensaje de este hombre, algo que está en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Dice: alguna vez fui niño, en la traducción Dios habla hoy. Dice: alguna vez fui niño, y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero me gusta esto: pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo dejé atrás. Fíjate cómo es un acto que uno hace de dejar la inmadurez. Dios me está dando el crecimiento, pero yo me aferro a la inmadurez. Yo tengo que dejar. Imagínate que yo todavía te hablara como cuando estaba niño. Qué tonto me viera, ¿verdad? Pues en muchas áreas espirituales así queremos vivir nosotros, sin echar mano de los recursos de Dios, sin tenerlos ahí y no poder utilizarlos. Qué tristeza que querramos vivir así cuando Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, siempre de esperanza para ti y para mí. ¿Está bueno? Excelente mensaje, Martín, me gustó mucho lo que compartiste.